En este episodio vamos a meternos en el mundo de la iluminación desde adentro. Cómo se construye una escena desde la luz, qué se siente formar parte del detrás de cámara y qué hay de emocional en un trabajo tan técnico. Para entender un poco más sobre esta área dentro de la producción audiovisual, hoy conversamos con Tomás Regidor, técnico audiovisual. Él es recibido de la NERC, trabajó en Cuando se acecha la maldad, 1 o 2 jornadas en el Eternauta, en Menem, en Publis de Chocolinas, Hellmans, Mercado Libre y en cortos independientes. ¿Cómo estás, Tomás? Hola, ¿cómo va? ¿Todo bien? Todo tranquilo, sí. Un placer estar acá. Para empezar un poco y dar inicio a esta entrevista o momento del podcast, ¿cuál recordás que es el primer momento en el que la iluminación te llamó la atención o te despertó curiosidad? Yo siempre desde muy chico me atrajo la fotografía, sacaba fotos desde muy joven, entonces no tengo un recuerdo claro de cuándo fue de tan joven que nací medio que viendo de una forma diferente, pero sí recuerdo que una vez que decidí estudiar en la NERC y empecé a aprender más, hay algo que hizo clic y me di cuenta, sí, es esto lo que es mío, me gusta mucho, no solo la cámara, sino que también la iluminación. Y fue en ese momento el que te hizo quedarte, digamos, como la iluminación y no elegir otra área de la producción. Sí, una combinación de ese momento y de cuando ya empecé a trabajar, a meterme en todo este mundo, medio que me terminó de cerrar la idea de querer hacer esto. ¿Y ya hace cuánto tiempo estás metido? Y yo empecé a estudiar a los 18 y más o menos 18, 19 años empecé a trabajar en cortos independientes y a partir de ahí fui siguiendo a cosas más profesionales. Así que unos 10 años, 9, 8 años más o menos. Bien, y a raíz de todos estos años, ¿qué conclusión puedes sacar vos de lo que para vos es la iluminación dentro de la composición visual? Una pregunta muy difícil. Yo siento que dentro de una película, dentro de un proyecto audiovisual, lo que le da vida a la escenografía es la luz. Son dos cosas que se complementan mucho, pero lo que le termina dando vida a la escenografía es la luz. O sea que es clave para poder transmitir cualquier tipo de emoción que en la escena se esté buscando. Sí, es clave. Todo parte de la composición de una escena es clave, pero la luz es lo que termina ayudando a acentuar momentos o a generar un clima. Ahí va. Y ya yendo más a la parte de producción en sí, ¿cómo se piensa el trabajo de la luz dependiendo del tipo de proyecto que es? Por ejemplo, no sé si es un proyecto más grande, algo más comercial, algo más independiente, porque los equipos varían o no. La realidad, como yo lo termino viendo, es que uno termina ajustándose más a un presupuesto que le va a determinar la cantidad de jornadas y los equipos. La forma de pensar la luz termina siendo más o menos la misma. Sí, vas a tener menos herramientas quizás, pero es la misma forma de pensar y de ver la luz. ¿Les pasó en algún rodaje que capaz tenían un presupuesto y después se los cambiaron y tuvieron que repensar todo? Todo el tiempo pasa que cambian los presupuestos o cambian las escenas, las locaciones, y eso te termina desarmando un poco lo que tenías ideado. Pero parte del trabajo es eso, aprender a resolver, aprender a trabajar sobre el real con lo que tenés. Y para vos, ¿cómo es un día de rodaje? ¿Y qué cosas no se ven pero son esenciales en el trabajo que vos haces? Para mí, como técnico audiovisual, más que nada en la parte de iluminación, es ser de los primeros que llegan a un set y empezar a armar la puesta de luz, empezar a iluminar generalmente y con mucha suerte, con una escenografía ya planteada y nada, uno no ve lo que está haciendo en cámara hasta incluso a veces 2, 3, 4 horas después que se pone la cámara. Medio que hay que imaginárselo a veces lo que estás haciendo. Tipo, siempre pasa, o bueno, no sé si siempre, pero algunas veces pasa que cuando ya está la cámara y lo ven en el monitor dicen, uy, hay que arreglar tal cosa, hay que ajustar tal luz. Siempre termina pasando, en algunos proyectos pasa más, en otros pasa menos, pero siempre una vez que está puesta la cámara hay que ajustar, hay que agregar luces, hay que sacar luces, no solo cuando está puesta la cámara, sino que cuando el talento empieza a habitar esa escena, esa escenografía, hay que empezar a cambiar qué acciones hace, qué acciones no hace, por dónde camina, por dónde no camina. Claro, hay un montón de cosas a tener en cuenta. ¿Cuántas horas? Vos dijiste recién 3, 4 horas antes de que esté la cámara, pero hay veces que es incluso más horas antes de que la cámara empiece a rodar. Sí, depende mucho del proyecto. Hay proyectos que llegamos todos juntos y se arma todo juntos. Hay veces que llegas un par de horas antes, otras que llegas 4 horas antes. Y hay veces que vas, armás y al día siguiente recién llega todo el equipo con la cámara
y se va a filmar. Claro, y para desmontar todo eso, ¿cuánto tardan? Depende de la locación, depende de la estructura, la cantidad de luces. Generalmente tratas de irte lo más rápido posible, manteniendo un orden y manteniendo la seguridad, todo eso. Pero puede tardar desde media hora, una hora, hasta 2 horas. En este trabajo con la luz, digamos, que haces, tanto física o mentalmente, ¿qué es lo más desafiante? O lo más complejo que vos decís, bueno, hay que pensarla. Tienen sus complejidades tanto físicas como mentales. Físicas a veces de poder llevar encima la cantidad de horas que se trabaja, porque se trabajan muchas horas, hasta el hecho de mover los equipos, que hay equipos que no solo son pesados y a veces los tenés, sino que a veces los tenés que llevar a algunos lugares que son difíciles de alcanzar, pero también mentales, como bueno, el hecho de tener que pensar una puesta de luces para una escena en particular, pensar la logística, pensar cómo vas a llevar eso que pensaste a una locación. Y en el caso de que algo no funcione, bueno, resolver eso. ¿Y te acordás en algún momento que, no sé, les tocó llevar algún equipo en un lugar re difícil que vos digas, ay, no puede ser que nos pidan llevar esto acá? Siempre termina pasando que tenés que llevar a un lugar, una punta recóndita, o subir algo por 10 escaleras, 10 escaleras, no, 10 pisos de escaleras. Claro. Sí, en el momento muchas veces te quejas, pero lo haces, lo tenés que hacer y después si queda lindo es como gratificante. Ah, Ahí mirá, va. Sí, porque esa justo era la pregunta que seguía, que es tipo, ¿qué es lo más gratificante del proceso? para mí lo más, tiene dos cosas muy gratificantes. Uno, aprender todo lo que estás haciendo, cosas nuevas, porque siempre hay algo nuevo para aprender. Y segundo, cuando terminás de armar la apuesta, ver cómo quedó y ver cómo funciona lo que vos hiciste. Poder entender que la luz que pusiste en un lado está entrando por una ventana y se ve de esta forma. Eso es lo más gratificante, poder tener un real a todo lo que armás. Claro, ahí va. Tipo, ahora capaz más de tu experiencia, ¿no? ¿Hay algún momento en algún rodaje que vos recordás como diciendo, sí, esta luz acá cambió todo? Como que dijiste, no, qué zarpado quedó. Sí, puede ser, seguramente. No tengo ningún momento en específico que me acuerde, pero sí me pasa más que nada cuando aprendo algo nuevo, de decir, mira, esto se puede hacer así, esto se puede hacer así, o esto queda así. Pasa muchas veces que estamos trabajando con una luz que yo nunca usé y aprender a usar esa luz, ver cómo funciona, no solo cómo funciona técnicamente, sino cómo funciona al verse por cámara, al prenderse, como muy interesante, muy divertido. Y todo esto, ¿no? Y también todos los años que vos ya tenés, digamos, en esta área. ¿Qué te enseñó este trabajo? Es decir, ¿vos sentiste que te ayudó, digamos, como a mirar desde otro lado o observar de otra forma distintos contextos fuera de un rodaje? Sí, no sé si es algo, es un proceso. Yo siento que aprendí a mirar de otra forma todo lo que sucede alrededor en el mundo desde que empecé a estudiar y siento que fue parte del proceso también trabajando. Yo siento que muchas veces miro de otra forma o pienso en los lugares y la luz propia mismo, aunque sea de la del sol, la veo y la pienso diferente. También me ayudó. Yo personalmente crecí como persona. Quizás es todo lo que hacen todos los trabajos. A mí me pasó eso, crecí mucho como persona trabajando de esto. ¿Y hay otras áreas dentro de la producción que te gustaría, digamos, como experimentar o vos pensás que ya la iluminación es como tu nicho y te querés quedar ahí por unos años más? Iluminar es lo mío, es lo que a mí me gusta, es lo que yo quiero hacer. Todas las áreas tienen sus cosas interesantes. El área de arte es súper interesante también, es algo que si lo tengo que hacer no lo haría con de mala gana, pero la iluminación es lo mío. Y bueno, muchas gracias por venir. Y así, entre charlas y anécdotas de rodaje, llegamos al final de este episodio. Gracias, Tomás, por compartir tu mirada y por recordarnos que detrás de cada plano hay un montón de trabajo invisible y de gente que lo hace brillar. Nos escuchamos en el próximo proyecto.